Recordé esos días de mi infancia cuando la lluvia era la excusa perfecta para ver películas y cómo se sentía mágico cuando en la pantalla también llovía. Migazos, me encanta la lluvia. Grabé estas reflexiones desde la azotea de un hotel en la Ciudad de México. Vine a tomar un curso sobre edición y toda la semana ha llovido. Sé que recopilar escenas de películas donde llueve no es lo más original en YouTube, por eso quiero contarte cuál es mi relación personal, no solo con la lluvia, sino con el cine. Estoy usando una voz sintética porque no me es posible grabar con mi propia voz, pero soy yo, Dani Divagues. No sé ustedes, pero a mí este clima, en lugar de deprimirme, me pone muy creativo. Además de que me recuerda un montón de escenas de películas. Pienso en Obi-Wan Kenobi hablando en camino. I have successfully made contact with the Prime Minister of Camino. They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. La lluvia tiene el poder de provocar experiencias de cambio, de evolución, desafío, liberación. El hecho de que el cielo toque a la tierra es digno de todas metáforas. El poderío visual como sonoro, cuando se usa bien en la pantalla audiovisual, es una manera de hacernos conscientes del contexto espiritual, emotivo, psicológico y por supuesto físico de los personajes. Han sido días como de reencuentro conmigo mismo y con mi amor por el cine y por la creación narrativa, por contar historias. Me siento como Bruce Willis. No ese Bruce Willis, este otro Bruce Willis. Recordar, porque uno se metió en este embrollo medieval. ¡Qué bárbaros! Esto es un embrollo medieval. Habrá que modernizar esto. ¿Por qué insistir con una carrera tan competida? ¿Y qué es lo que tanto vale la pena de contar historias? Este blog es un viaje introspectivo, un momento de reencuentro con el cine, que siempre ha sido un refugio para mí. Siento que desde que soy adulto he perdido la capacidad de asombro. Antes me bastaba un videojuego con gráficos limitados, donde la lluvia se veía de lo más irreal, pero el sonido y la imaginación hacían todo el trabajo de construir la atmósfera. Ayer en particular viví un momento muy interesante que puso a prueba mi mala condición física. Por la noche, con una lluvia liviana, caminé por las calles de CU y me envolví como de este ambiente, de esta atmósfera muy particular que tiene este lugar. Yo me sentía como aquel rinoceronte rezagado de Jumanji. Jumanji, la de Robin Williams, no la de La Roca y Danny DeVito. Recuerdo especialmente las escenas donde llueve, porque me hace sentir que la adversidad, el miedo, la duda, el dolor se vuelven más digeribles. Me estoy reenamorando a través del cine y de este concepto de editar, de montar, de ser el responsable de contar las historias. Y todo tipo de historias, o sea, no se limita a lo artístico, a lo cinematográfico, a lo grandilocuente, a lo épico. Incluso hacer estos videos ha adquirido un significado nuevo en estos días. Sentir que estoy siendo honesto con lo que en el momento siento y quiero compartirles. Que las consecuencias que los videos puedan tener. Estuve escribiendo algunas notas para que no se me olvide lo que les quiero platicar hoy. Sigues grabando, ¿verdad? Porque luego nomás me dejas hablando solo y cortas y no me avisas. Quiero que me guste esto que estoy haciendo y compartirles la capacidad de asombro que he ido reconstruyendo en estos días. Que esto se convierta en una comunidad y me permita pues tener ingresos, estaría muy padre. Y no tanto por este asunto de qué bonito es ver llover y tener un techo y no mojarse. Hay quien podría ver la lluvia como una limitante, ¿no? No,
No, Seguro. por supuesto, el optimismo también tiene sus límites. Sí, claro, por lo menos estamos en el bote. El bote de remos. Hacía falta un baño, claro. Yo creo que la autenticidad es lo más importante. No sé, con lo de la lluvia pensaba un montón en las primeras películas de Winnie Pooh que me ponía mi mamá. La lluvia no siempre era lo mejor que podía pasar, ¿no? Porque uno no podía salir a jugar. Siempre las películas fueron un acompañante muy constante. Ya más grande, me acuerdo que siempre que llovía mi hermano y yo poníamos Jurassic Park. Era así como casi un ritual. No importaba si había llovido en tiempo de verano todos los días, la podíamos ver hasta 3, 4 veces a la semana. La reflexión final para mí es que en ocasiones sí se necesita llegar a cierta edad o por lo menos a ciertas condiciones. O sea, sí es importante la experiencia y sí es importante vivir ciertas cosas, incluso cosas difíciles, para valorar más las lecciones que se van presentando en la vida en general y en lo que uno ve, en lo que uno lee, en lo que uno juega. La lluvia nos conecta con algo más grande. Puede ser la chispa que enciende una escena romántica, un acompañante melancólico en un día gris, un presagio de algo desconocido y temible. La lluvia tiene el poder de resaltar momentos de valentía, cuando se lucha contra la adversidad, contra enemigos más grandes que la vida misma. Por el contrario, también puede sumergirnos en un pequeño instante de introspección. No tengo todas las respuestas filosóficas, esotéricas, metafísicas o espirituales de todo lo que puede significar en la pantalla. Solo sé que cuando llueve allá afuera, quiero ver películas. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Yo soy Dani Divagues. Ahí nos vemos.